Presentación del PPAP digitalizado. En un contexto industrial cada vez más exigente, donde las grandes empresas y multinacionales tienden a subcontratar parte de su producción a pequeñas y medianas empresas, resulta imprescindible que las pymes puedan ofrecer garantías sólidas de calidad y control de procesos. Es aquí donde el PPAP digitalizado se convierte en una herramienta clave para responder a esa necesidad. El proceso de aprobación de partes de producción, PPAP, es una metodología esencial para demostrar que un proveedor es capaz de fabricar productos de manera consistente, cumpliendo con todas las especificaciones del cliente. Sin embargo, en su forma tradicional, el PPAP suele implicar una considerable carga administrativa, dispersión de documentos y riesgo de errores en el manejo de la información. Por eso, he desarrollado una solución de PPAP completamente digitalizado, pensada especialmente para las pymes, una herramienta interactiva, intuitiva y altamente funcional, que permite gestionar de forma integrada y ordenada todas las etapas del proceso PPAP, desde la planificación inicial hasta la validación final del producto. Todos los datos y documentos generados se almacenan automáticamente en una unidad de red, manteniendo así un registro trazable, seguro y accesible, eliminando al máximo la burocracia asociada a los métodos tradicionales, en papel o en hojas de cálculo desestructuradas. Además, su diseño facilita el trabajo colaborativo entre los distintos departamentos y mejora la eficiencia del personal técnico, al tiempo que fortalece la imagen de la empresa ante sus clientes, al demostrar un sistema de calidad robusto y profesional. En el video que verán a continuación, podrán comprobar cómo esta herramienta no solo agiliza el proceso, sino que lo hace mucho más claro y transparente. El PPAP digitalizado es, en definitiva, un paso adelante hacia la transformación digital real de la calidad industrial, especialmente accesible para las pymes. En primer lugar, nos presenta una pantalla indicándonos tres apartados fundamentales: Sistema, Información, Gestión del PPAPs y registros de clientes, proveedores y artículos. Sistema. Nos muestra los directorios activos del programa PPAP. Información. Nos da una breve información de todas las etapas del PPAP, qué documentos son obligatorios anexar al cierre del PPAP y además cuándo es recomendable iniciar un PPAP. Registros de clientes, proveedores y artículos. Podemos dar de alta y/o modificar cualquier dato de forma que en el proceso del PPAP se autorrellenen campos. Gestión PPAPs. Al pulsar sobre Gestión PPAPs, el programa nos notifica qué etapas no tienen adjudicadas una plantilla. Evidentemente, a cada una de estas etapas se pueden elaborar y archivar en el apartado correspondiente de plantillas. Como podemos apreciar en esta primera pantalla, nos encontramos con datos generales y etapas del PPAP. Además, hay dos botones para empezar a gestionar el PPAP: PPAP nuevo y Buscar PPAP. Empecemos por PPAP nuevo. Automáticamente se rellenan los campos de estado, fecha, número de PPAP. Además, en la red y dentro del directorio par Amber se creará una carpeta denominada PPAP 0004. En esta carpeta se almacenarán de forma automática todos los documentos que generaremos en las diferentes etapas. Continuamos rellenando el formulario. Al deleccionar un artículo, se autorrellenan los campos referenciados a los artículos y además los campos referenciados al proveedor del artículo. Es importante destacar que aunque se rellenen de forma automática, estos campos se pueden modificar y así sucesivamente hasta cumplimentar todos los campos. El apartado Envío de muestras se dejará para la etapa 15, Aprobación de muestras. Etapas. Como podemos ver, el PPAP consta de 18 etapas bien definidas y en cada una de ellas conlleva un formulario diseñado para cubrir los requisitos de la etapa. Vamos a cumplimentar 4 etapas como ejemplo interactivo del programa. Etapa 2. Autorización de cambio de ingeniería. Como vemos en el formulario, aquí solicitaremos cambios estructurales o de materiales, los cuales deben de estar autorizados por Ingeniería de Producto del cliente. Todos los cambios solicitados quedan registrados en el histórico de cambios. Etapa 7. Plan de control.
Definiremos los puntos de control y su frecuencia para así asegurar que la pieza cumple con las especificaciones indicadas. Etapa 9. Resultados dimensionales. Se tomarán medidas de todas las cotas sin tolerancia. Estas medidas estarán sujetas a la norma indicada por el cliente ISO 2768. Etapa 11. Estudio de capacidad. CP y CPK. En este apartado, comprobaremos las medidas con tolerancia propia sobre 50 piezas fabricadas en continuo. El programa efectúa los cálculos necesarios para indicarnos los valores de CP y CPK, además de indicarnos la probabilidad de fabricar piezas defectuosas. En el caso que en una primera muestra el resultado sea negativo, o sea, el proceso no es capaz de fabricar esta pieza dentro de las especificaciones, podremos emprender acciones. Estas se registran de forma ordenada y trazable con su capacidad. Después de emprender acciones, podremos realizar de nuevo otras medidas de 50 piezas más y así sucesivamente hasta obtener un proceso capaz y estable. Etapa 14. Registro de producción. En este apartado pondremos las piezas fabricadas y las piezas defectuosas. Pauta etapa 7. En este caso, en cada una de las piezas rechazadas podremos indicar su defecto para que más tarde se pueda graficar con un Pareto y emprender acciones. Mejora continua. Como habéis podido apreciar, en cada una de las plantillas existe un botón de exportar a PDF. Pues bien, esta exportación la realiza a la carpeta que se abrió al inicio del proceso. Continuemos en Buscar PPAP. Cuando pulsamos sobre Buscar, se nos presenta un campo donde podremos ver todos los PPAPs registrados, sin tener en cuenta su estado. Al pulsar sobre uno de ellos, ejemplo PPAP 0001, se cumplimentan todos los campos del PPAP, datos generales con el estado del PPAP, y las 18 etapas también con su estado, y además nos mostrará junto a cada etapa el documento adjunto. Mientras el estado del PPAP sea diferente a cerrado, podremos cambiar el estado de la etapa, modificar y/o añadir información, etc. Tal y como vimos anteriormente, todas las etapas tienen un estatus y un documento adjunto indicándonos en qué dirección de la red está guardado. Para poder cerrar un PPAP, deberemos de tener aprobado el estado de la etapa 15, aprobación de muestras. Para extraer el informe general del PPAP, la etapa 17 PSW Production Submission Warrant, solo podremos acceder a esta etapa cuando el resto de las etapas sean diferentes a pendientes. En esta etapa 17 PSW Production Submission Warrant podremos seleccionar todos los documentos que querramos adjuntar al informe. Todos estos documentos, junto con el informe, quedará archivado en la carpeta del PPAP, en nuestro caso dentro del PPAP 001. Una vez tengamos la etapa 15 aprobación de muestras en aprobado, 17 PSW Production Submission Warrant en aprobado, una vez cerrado el PPAP, todos los documentos, inclusive este, estarán siempre disponibles en modo lectura.
Continuemos en Buscar PPAP. Cuando pulsamos sobre Buscar, se nos presenta un campo donde podremos ver todos los PPApps registrados, sin tener en cuenta su estado. Al pulsar sobre uno de ellos, ejemplo PPApp 0001, se cumplimentan todos los campos del PPApp, datos generales con el estado del PPApp, y las 18 etapas también con su estado, y además nos mostrará junto a cada etapa el documento adjunto. Mientras el estado del PPApp sea diferente a cerrado, podremos cambiar el estado de la etapa, modificar y/o añadir información, etc. Tal y como vimos anteriormente, todas las etapas tienen un estatus y un documento adjunto indicándonos en qué dirección de la red está guardado. Para poder cerrar un PPApp, deberemos de tener aprobado el estado de la etapa 15, aprobación de muestras. Para extraer el informe general del PPApp, la etapa 17 PSW Production Submission Warrant, solo podremos acceder a esta etapa cuando el resto de las etapas sean diferentes a pendientes. En esta etapa 17 PSW Production Submission Warrant podremos seleccionar todos los documentos que querramos adjuntar al informe. Todos estos documentos, junto con el informe, quedará archivado en la carpeta del PPApp, en nuestro caso, dentro del PPApp 001. Una vez tengamos la etapa 15, aprobación de muestras, en aprobado, 17 PSW, Production Submission Warrant, en aprobado, una vez cerrado el PPApp, todos los documentos, inclusive este, estarán siempre disponibles en modo lectura.